entender qué hay, eh, cómo se debe entender el pie de página y cómo es que se retribuye o cómo contribuye o cómo permite eh, que esa contribución complementaria ayude a explicar mejor, a sustentar mejor las ideas que hemos tenido. A lo largo de este tiempo hemos tenido a disposición libros y libros, ¿no? De toda forma, tamaño, contenido, estructura, pero cuando hay libros, por ejemplo, de historia, o hay libros de arqueología, o hay libros de, por lo general de ciencias sociales, siempre hay un temperamento adecuado para utilizar el pie de página. Pero cuando ya tuve entre mis manos el libro de Inteligencias Múltiples de Howard Gardner, y ahí encontramos que era un exceso, era muy excesivo el número de pie de página, pie de página, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver aquí cómo encontramos o qué situaciones pueda dar. Ahora bien, el uso de este recurso, de este mecanismo, recomendado por APA, APA lo plantea, aunque hay editoriales o editores o revistas que toman sus precauciones y manifiestan sus preferencias. Algunos dicen que no desean el pie de página, otros que requieren que el pie de página vaya al final del libro y otros que vaya inmediatamente después de lo escrito. ¿En qué medida, por ejemplo, este recurso, que es el pie de página, contribuye significativamente al escrito? Contribuye, diríamos, de 2 maneras. Una, porque establece el límite que el autor se propone para no distraer al lector. Pero lo otro es que se utiliza el pie de página con el fin de que abrir otra posibilidad al lector, y si por si acaso le interesa el tema, el pie de página ayuda a comprender el otro libro, o la otra referencia, o alguna aclaración. Ayer, nuestro amigo Jorge hizo hincapié en algunas formas, dialectales, ¿no? Y en algunos casos, el pie de página se utiliza para precisar aquellas palabras o préstamos lingüísticos que merecen hacerlo, ¿ya? Que merecen hacerlo. Entonces, estamos frente a un requisito, diría yo, a una formalidad que no distingue, colegas, que no discrimina si la información es científica o no científica, si es académica, jurídica, comercial, filosófica, periodística, no lo sé, porque el empleo del pie de página forma parte de, de esa articulación que hay de todos los recursos que el autor puede disponer y que es libre también, ¿ya? Es decir, cada autor es dueño de esa decisión y él asume que sin el pie de página se deja entender o apela al uso del pie de página para mejorar la expresión o mejorar ese mensaje que él desea manifestar. Entonces, ahora, eh, ¿cuáles son esos estudios que utilizan recurrentemente un pie de página? Habitualmente son las ciencias sociales y, digamos, las ciencias exactas lo hacen solamente con fines de comparación nada más, o citan antecedentes, digamos, a manera de cronologías muy breves, en cada pie, en cada página.
Entonces, pero vamos un poco a recrear en la siguiente información, qué es lo que nos dice o qué podemos compartir hoy día, por favor, la información. Vamos con la siguiente diapositiva, mi estimada Karin. Ahí está. ¿Qué nos dice APA? Que sea lo más reducido posible. Puede ser un poco contradictorio porque he dicho que permite ampliar el contenido o establece un límite, porque es probable que al lector no le interese esa información complementaria. Y eso no le quita mérito al libro, pero se procura aquí que sea lo más reducido posible. No obstante, por ejemplo, los libros de historia que narran o que nos manifiestan los sucesos históricos, los hechos históricos, siempre colocan pie de página porque aluden a las crónicas o aluden a aquellos antecedentes donde sí se ha manifestado, donde es importantísimo hacerlo. Y ahí como que no se respeta la condición de que sea una cita o un pie de página muy reducida, muy reducida. Por ejemplo, tuve la oportunidad de escribir un artículo sobre Hipólito Unanue, pero necesitaba las fuentes. Logré encontrar las fuentes y tengo los 3 tomos de la historia de la medicina en el Perú, cuyo origen es en San Marcos, y por los dialectos, las palabras ya en desuso, me ha obligado a utilizar los pies de página. Ojo, que cuando uno se dispone a escribir y nos encontramos, por ejemplo, con citas breves, largas o cortas, que tienen palabras ya no usuales, esas se pueden sustituir por corchetes en la misma cita. Eso puede ser. O ahí añadir el pie de página donde obliga, por ejemplo, obliga o hacer un comentario personal o referencial cuál es ya el uso actual o qué significa esa palabra en ese contexto determinado. En ese contexto determinado. Entonces, ahí, si se produce este hecho, si se produce esta situación en la redacción, no podríamos pensar que sea muy reducido. Quiere decir entonces que APA se manifiesta con estas características, pero finalmente es la editorial o el editor de la editorial o de la revista quien acota o quien nos dice cuáles serían esas condiciones. ¿Cuáles serían esas condiciones? Un ejemplo, Jorge, Bueno, o sea, básicamente nosotros durante el desarrollo del libro, si consideramos adecuado, según las normas, colocamos el pie de página para, por así decirlo, eh, conceptualizar la idea que se está haciendo, ya sea por cuestión de idioma, arcaísmo u otra situación que se considere uno que amerite, ¿no? sí, Eh, o tal vez incluso para lo que corresponde a de ¿cómo era? De si, cuando es quitar lo ambiguo, desambiguar, no me acuerdo, se me traba la palabra, objetivizar ¿no? entonces, quitarle Exactamente. ambigüedad. Y bueno, y luego el editor, el que nos revisa el libro, ya decide si realmente es pertinente que quede o no, es Sí, lo que estoy entendiendo. así es. Pero eso, cuando decimos editor, nos estamos refiriendo a aquella persona que, en el caso de los libros, en el caso de los libros, es el juez par, el juez, el par ciego, ¿no? El par ciego. Gracias, Jorge. Evidentemente, así es. Eh, por ejemplo, una palabra que encontré es el sustantivo cañuto. Cañuto. Cuando recién aparece, digamos, cuando no se conocía cuál era la característica de la sangre, o sea, si era sólido, líquido, cómo estaba. En aquel entonces, cuando Unanue estaba en ese proceso, te voy a decir, no se sabían cómo eran las operaciones en Europa y aquí nacían niños y no sabía cómo es que nacen los niños.
porque las negritas, las morenitas, las esclavas ya eran las parteras, pero también al descubrimiento de los miasmas por parte de Hipólito Unanue, descubren que los piojos era un factor de enfermedades, de contagio. Entonces, una forma de, digamos, de deshacerse de los piojos, una cuestión de higiene, venía la tresquila, la palabra tresquilar o trasquilar. Pero ¿dónde colocaban los piojos? En los cañutos. Cuando uno averigua la historia de la palabra origen, se refiere a los canutos, es decir, canutos de carrizo. Y ahí colocaban los piojitos y luego se iban a dar cuenta de cuántos piojos ya o sea, ya no está en el cuero cabelludo. Entonces, esos datos, por ejemplo, que son históricos, pero que son argumentos contundentes, que explican la teoría, en este caso, que explica la teoría del estudio de los climas en el Perú por parte de Hipólito Unanue. La palabra cañuto, en ese contexto, que fue mi ejercicio de investigación, obligó a utilizar un pie de página, ¿verdad? Pero también está para indicar una fuente, ¿no? Indicar una fuente. Ahí, de ser así, simplemente se coloca la fuente, ¿verdad? No hay otra cosa que hacer. Es decir, si yo encuentro una palabra y esa palabra no me da, a ver, no, por la cantidad de palabras que yo ya tengo, de repente ya tengo excesivamente ya muchos artículos, muchos párrafos, muchas palabras, puedo utilizar en este caso el pie de página y en el pie de página, colocar la fuente, es decir, solamente el autor, título del libro en cursivo, tal cual se manifiesta con APA. Igual que es para una obra y ocasionalmente para un comentario. ¿Por qué es la ocasión? Porque habitualmente los documentos, tanto los libros como los artículos, desde su planificación se conciben que tienen un número preestablecido de palabras. Y esto tiene que ver con la proporcionalidad. Un capítulo de 15,000 palabras, de 20,000 palabras, ya es significativo. No es que sea tan corto. Es significativo en tanto se manifiesta el poder de la síntesis. Y aún así, el autor dice, yo quiero comentar, yo quiero proponer un comentario. Ese comentario, aún siendo pie de página, manifiesta un argumento, digamos, sustentado en la autoridad. Es decir, es el autor quien escribe, es su voz propia, es su estilo. Implica haber investigado lo suficiente que él tiene esa idea y esa libertad para proponer un comentario. Ahora, esos comentarios no son tan extensos también. Por lo que he recorrido algunas cosas, hay comentarios de 80, 50, 40 palabras. Pero vuelvo a insistir, hay documentos en que esos comentarios abundan y en algunos casos supera más del 50% de la página. Pero yo no me refiero a la página en A4, la que conocemos habitualmente. Es medio A4. Entonces, ya imagínense ustedes el comentario en el pie de página y lo que es propiamente el texto. Sin embargo, hay libros y hay documentos escritos así. El pie de página también pasan por ser numerados. Hay un correlativo. Es a través de un superíndice, lo vamos a ver más luego, un superíndice de modo ordinal. Finalmente, el pie de página conduce al dato original. O sea, un poco distante de las formas, cómo se utiliza el lenguaje y de las formas, cómo se organiza la información, y aún siendo un pie de página un dato muy pequeño, colegas, pero da cuenta de que el autor ha llegado a la fuente principal, ha llegado a la fuente primaria, y eso dice mucho del autor, dice que ha investigado suficientemente y que ha hecho posible
darnos a conocer esa información. Entonces, por teoría, conocemos de alguna manera esto. ¿Qué sería lo mejor o qué es lo que no sería lo adecuado? Por ejemplo, en el trabajo que me atrevo a decir que nos plantea el colega Moisés, ¿no? En algunos capítulos, en alguna fuente de información, amerita, por ejemplo, añadir párrafos cronológicamente, porque el currículo para las ciencias económicas, desde la propia perspectiva, y se asocia currículo y política o economía y política, hay necesidad de situar mi escrito en un tiempo y espacio que puede estar definido por el pie de página, porque van a ser dos categorías que están caminando juntas, ¿no? Cuyas relaciones se encuentran y se alejan, y en algún momento el pie de página permite aclarar ese tema, ¿de acuerdo? Y evidentemente, se puede manifestar que esa cronología es un dato original. ¿Y eso cómo se evidencia, colegas? Se puede colocar el autor, el apellido paterno del autor y entre paréntesis el año de nacimiento y el año de fallecimiento. Y así a los autores que hemos creído conveniente. Pero si queremos evitar eso, se puede colocar, por ejemplo, mayor información y se aloja la información donde se puede encontrar con los datos que nosotros o que el autor ha encontrado y que tiene esa licencia para decirlo. Como verán, aún siendo pie de página, no es que no tenga esa importancia en el tejido de la investigación o el proceso de redacción, sino que va a depender mucho de cómo el autor comprende o entiende o intenta manifestar su mensaje. Veamos la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver un ejemplo en la siguiente información. Y ahí dice, por ejemplo, si queremos colocar una referencia bibliográfica, ¿no es cierto? ¿Qué consideramos ahí? El título del libro, el nombre del autor, el título de la obra en cursivo, no en redondo, ahí está. Datos de la edición, ¿qué editorial es? Primera edición, segunda edición, primera impresión, segunda reimpresión, en fin, ¿de acuerdo? Lugar de publicación. Miren, nombre del editor. En algunos casos no lo sabemos. En otros casos sí. Hay libros que no tienen autor, por si acaso, y que figuran el nombre de una persona y entre paréntesis aparece editor. A esa persona se le atribuye la condición de autor. Año de publicación, número de la página, si es que procede de una sola página y si es que el texto se ha extraído al final de una página y al iniciar la otra se coloca pp y las páginas unidas por un guión y se ha cumplido digamos, con todo el formato. Pero aquí quiero darles una noticia también para que no nos asustemos. De estos menesteres, de estas cosas tan mínimas, pero tan precisas, se encarga el editor, se encarga la persona que hace la corrección de estilo. Lo único que el autor hace es proveerle de información, lo cual significa que el autor ha desarrollado una serie de habilidades para ofrecerle a su editor, perdón, a su corrector de estilo, todos los elementos suficientes. Porque cuando ellos nos devuelvan el trabajo, nos van a hacer un reajuste, nos van a pedir datos más precisos. Y ellos son tan minuciosos que te, nos exigen, ¿no es cierto?, dar esa información. Ha pasado casos que el documento se ha escrito y ellos, al ingresar a las referencias bibliográficas y a través del link acercarse a la fuente, la página ya no existe, por si acaso. Al no existir la página, esa fuente ya no sirve.
esa fuente ya no sirve. Estos datos, ¿qué implican, colegas? Lo dije antes de ayer, creo, de que el autor siempre se planifica y dice, yo empiezo en noviembre y debo terminar mi trabajo en julio. No debo pasarme. Ese parámetro es importantísimo porque nos establecen ciertas condiciones. Ya nos establecen ciertas condiciones. Entonces, como verán ustedes aquí, si miran con detenimiento, colocar el título de la obra, el autor, la editorial, si es en cursivo o no, todos los detalles es estrictamente APA, pero de otro modo. Alguien me dijo, ¿y qué pasa si no respeto eso? Al pasarle Turnitin, al pasarle Turnitin o la fuente que se ha escogido anteriormente, evidentemente lo va a colorear y nos va a decir, bueno, aquí hay cierta similitud. Hay cierta similitud ahí, ¿de acuerdo? Aquí tenemos entonces cómo utilizar un pie de página, pero cuando tenemos que ofrecer las referencias bibliográficas. La siguiente diapositiva, por favor. Ahí está. El uso de abreviaturas. En algunas ocasiones, las personas pensamos que una abreviatura no tiene una estructura establecida. Sí la tiene. Ahí entramos un poco en la naturaleza de los diccionarios, que nos pueden ayudar con ello, al margen de que existen diccionarios especializados o al margen de que existan documentos formales que nos dicen cómo son las abreviaturas. ¿De acuerdo? Estas también pueden ser utilizadas o explicadas, mejor dicho. Si utilizamos la abreviatura en el texto, podemos explicar la estructura o de qué es lo que se trata. Ahora bien, pero esto no es tan relevante porque, por ejemplo, las abreviaturas o sea, yo escribo la palabra o conjunto de palabras y inmediatamente después ya coloco la abreviatura entre paréntesis, pero eso es al inicio, al inicio. Y ya después solamente puedo utilizar esa abreviatura. Pero al final del libro hacemos una glosa de el significado de esa abreviatura que para nosotros ha sido funcional, que para nosotros ha sido funcional. Y surgen muchas formas de establecer eso. Por ejemplo, IA, inteligencia artificial, ya es tan común, uno ve y dices, eso es inteligencia artificial. ¿Se dan cuenta? En fin, o sea, hay formas. Esta, por ejemplo, no es tan relevante porque los documentos no creo que abusen de las abreviaturas como para decir hay necesidad de utilizar un pie de página. No, no lo veo desde ese punto de vista. ¿De acuerdo? Sigamos, por favor. La siguiente. Ahí está. Las citas. ¿Cómo entender el tema de las citas? ¿Se puede utilizar una cita como pie de página? Sí, sí se puede utilizar. ¿Por qué hacerlo? ¿No es cierto? O sea, digamos, ¿cuál es la necesidad que el autor tiene de plantear la cita? Como dijimos antes que el autor es quien es la autoridad y quien expone su estilo, ¿ya? Quien expone su estilo. De tal manera que, como existe esa licencia que nos otorga APA, uno puede utilizar, por ejemplo, las citas, ¿no? Una cita puede contener, él nos está diciendo, fragmentos tomados de otras obras y fragmentos de discursos producidos en estilo indirecto. ¿Y eso, cómo es eso, profesor? O sea, ¿cómo lo entendemos? Miren, yo puedo utilizar o sea, en el pie de página, colocar una cita que a mí no me corresponde, ¿de acuerdo? Pero dentro de esa cita hay 4 o 5 o una proposición, o de repente 4 o 5 palabritas que no es mi propósito, que yo no quiero utilizar esas palabras para expresar mejor la idea.
Y entonces, entre corchetes, podemos utilizar algo ahí. O, en su defecto, pueden haber, por ejemplo, una proposición de un autor, otra proposición de otro autor y de otro autor, pero son citas que a mí no me corresponden. Y entre una proposición y otra proposición podemos utilizar corchetes. Y eso es correcto también, ¿ya? Eso es correcto también, ¿ya? Y esto puede darse como aquí lo dice, puedes que eh, se retiren o hayan palabras innecesarias al inicio o al final y tenemos esa posibilidad de hacerlo, ¿de acuerdo? Y ahí, como ustedes lo pueden leer, dice, se reemplazan por 3 puntos suspensivos. En algunos casos se utiliza las llaves, en otros casos se utiliza, o sea, es indistinto. Si utilizamos llaves, o perdón, paréntesis, es correcto. Y si utilizamos corchetes también, pero ¿qué se recomienda o qué es lo más adecuado? Los corchetes, los corchetes, ¿de acuerdo? Y ahí ustedes pueden ver en el ejemplo, empieza con comillas, termina en comillas, pero hay unos puntos suspensivos. Bueno, este es un ejemplo sencillo, adicionalmente al que yo les estoy ofreciendo, ¿ya? Les estoy ofreciendo. Esto también puede darse con que, por ejemplo, sean expresiones de autores, expresiones clásicas, ¿no es cierto? O queremos, por analogía, queremos vincular a la expresión que yo he planteado libremente y que es de mi autoría, pero que puedo decir, lo que yo he escrito es casi igual a lo que otros autores han dicho y en el pie de página se manifiesta. Ahí podemos tener mucha riqueza lexical, mucha riqueza en el lenguaje, incluso pueden ser formas coloquiales que ahí se utilizan o formas comparativas, ¿no? Formas comparativas. Lo más recurrente en ello, colegas, es cuando se emplea un lenguaje coloquial, ¿ya? Cuando se emplean palabras que pueden ser, para nuestro caso, coprolálicas, palabras groseras, pero que en otro país o sea, tiene el mismo uso, pero significa o más o menos intensidad como calificación, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos la chance de poder colocar, digamos, esa forma de redacción. Repito, por favor, el pie de página, si bien no es exigible, pero cuando el autor utiliza, nos sometemos a los parámetros ya establecidos. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, aquí continuamos con otros elementos, con otras formas de comprender el uso del pie de página, pero ya cuando, en este caso, las comillas forman parte de, ¿ya? Es decir, ¿cómo es que las comillas resaltan el contenido de lo que uno quiere manifestar? Dice, las citas se presentan entre comillas. Además de su uso en las citas y en los diálogos, las comillas sirven para destacar una palabra o una expresión. Hay tipos de comillas, también por si acaso, ¿de acuerdo? Hay 3 tipos de comillas, la que sale automáticamente en Word y otras que las buscamos adrede en una aplicación que tiene el Word y uno puede privilegiarse. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si yo tengo una cita corta y dentro de esa cita tengo palabras ya entrecomilladas? ¿O qué pasaría si el inicio de una cita la palabra tiene comillas? O esa palabra u otra palabra tiene comillas, pero es la última palabra de la cita. Estoy obligado a utilizar otra jerarquía de comillas. Pero la noticia es interesante. De esos menesteres se encarga el corrector de estilo.
Yo lo dije en los primeros días. Lo único que hace el autor, y con plena autoridad, es redactar con la mayor objetividad posible y obedeciendo a su propio estilo. Recordemos eso, colegas. Pero eso no quita que uno cometa, diría yo, faltas excesivas o recurrentes en algunas cosas. De hecho, que va a haber muchísimas palabras que se repitan porque evidentemente no tenemos, todos no tenemos la misma habilidad o la misma motivación o ímpetu para escribir. Ojo, como los dije inicialmente, lo primero es la idea. Después ya puedo pensar si es redonda, si es alta, si es cursivo, si va en negrito, si va entre comillas y por qué las comillas. Eso ya es cuestión de uno y que será observado por el corrector de estilo, ¿ya? Será observado por el corrector de estilo. Dice, cuando la cita está compuesta por varios párrafos, en general, suele reproducirse con sangrado respecto al resto del texto. Sí. Y ahí ustedes ahí dirán, pero ¿dónde está ahí el sangrado? ¿O cómo se puede evidenciar? ¿O cómo es que yo puedo encontrar ahí dos párrafos? Es que el uno es en el apartado 2 del artículo, ese es un párrafo. Y el otro es ahí el que sigue. El sangrado al que se refiere siempre va en el lado izquierdo, siempre va en el lado izquierdo. Entonces, miren, ven, son detalles, por favor, que al inicio no son evidentes. Cuando uno escribe, quizás está con la sensación de que lo está escribiendo no tan bien y a lo mejor se puede decepcionar, pero en realidad no habría por qué sentir, digamos, esas cosas porque, repito, por favor, el corrector de estilo es la persona especializada en eso. Y si él tuviese alguna duda, ¿ya? No es que él corrija o sustituya alguna palabra. Él no está autorizado para cambiar ninguna palabra, salvo que el autor lo autorice, ¿de acuerdo? Salvo que el autor lo autorice. Cuando ya el corrector de estilo conoce al autor, sí está facultado para hacerlo porque sabe, se pone en el lugar del autor y dice, el autor esto quiso decir y él plantea la verdad, pero no es que lo deje ahí, sino que señala, dice, palabra sustituida por, expresión sustituida por, ya, es difícil, es muy difícil que diga, que él haga los cambios sin comunicar. Es muy difícil, ¿de acuerdo? Es muy difícil. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí está. Lo cursivo, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Por qué? A ver, alguien dice, es mejor utilizar las comillas que la palabra cursiva. Es mejor utilizar en negrita y no en redonda, o altas o bajas, como se le llama formalmente, y no lo cursivo. ¿De acuerdo? APA te dice que lo cursivo se utiliza frecuentemente para los préstamos lingüísticos, para aquellas palabras que no nos corresponden. Y hay muchas palabras que no nos corresponden. Por decir las más comunes, la palabra folder, la palabra taxi, ok, y tantísimas palabras que están en nuestro acervo y que no nos corresponde, colegas, no nos corresponde. Pero, ¿a qué se le puede llamar una palabra extranjera? Y ahí viene, dice que aún no han sido castellanizadas, pero que su uso es correcto, su uso es cotidiano y su uso es más comprensible. Aquí entramos a las formas dialectales, a las formas dialectales. Pero si es un documento, un estudio, por ejemplo, antropológico, sociológico, sociolingüístico, psicolingüístico, es muy evidente que esas palabras raras o que su origen es, por ejemplo, el aymara o el quechua o el shipibo conibo o el inglés o el latín, cualquiera, sería preferible utilizarlas cursivas. Y esa condición, vuelvo a decirles, siempre es al final.
porque el ser humano se puede distraer con facilidad y esa palabra, si no le presté atención, decido no utilizar cursivo en un momento y en otro momento sí está en cursivo, ¿verdad? Entonces, si yo decido utilizar en cursiva, todo a lo largo del libro o del artículo o del capítulo tiene esa presentación, pero a veces se nos va. Nuevamente se encarga ahí, se encarga la persona, el editor, perdón, el corrector de estilo. ¿De acuerdo? La siguiente diapositiva, por favor. Ahí está. Aquí, por ejemplo, los invito a que me digan, los invito por favor a cómo se evidencia en el texto el uso del pie de página, por ejemplo. ¿Alguien me podría decir? Miren, al final del párrafo, adjunto al adverbio propiamente, está en superíndice el número 1 y le corresponde a Turabián. Todo ese párrafo le corresponde a Turabián. No le corresponde al autor de esto. Este tipo de texto, APA te dice que puede ser en 400 palabras, 800 palabras. APA también te dice, no abusemos del traslado de abundante información. No se puede abusar. Yo he encontrado, por ejemplo, informes de tesis que en una página hay, por ejemplo, 3 o 4 citas de más de 80 palabras, más de 100 palabras, ¿ya? Tal cual como ustedes lo pueden ver en pantalla, y lo que el autor escribe son 2, 3 líneas. Desde mi punto de vista, ahí le estamos dando mucha autoridad, le estamos dando mucho espacio al autor de esa cita, al autor de esa información. Y prácticamente uno mismo se limita a escribir. Por una situación práctica, yo digo, si yo tengo una cita de 20 palabras. Lo que yo debo escribir podría ser de 150, 200 palabras, 300 palabras, porque esa es mi oportunidad. Y en ese tejido textual, en ese párrafo como consecuencia, ese párrafo escrito como consecuencia de la cita, yo tengo la posibilidad de plantear mis definiciones, mis conceptos, ejemplos, analogías, hacer interpolaciones. Y este ejercicio, ¿de acuerdo? Puede ser hermenéutico, puede ser pragmático, puede ser filosófico, puede ser aquella representación de mi condición como autor. ¿Entienden? De tal manera que sí tiene sentido utilizar una cita como la que Torabián nos plantea. Si miramos el contenido que plantea Torabián, nos está diciendo ahí, ¿no es cierto? Hay pies de página. 1, para citar fuentes. 2, para referirse a otras fuentes. 3, para permitir al autor hacer comentarios, lo estamos diciendo. 4, para reconocer el aporte de la fuente consultada. Repito, esto no lo ha escrito Turabián. Hay otro autor que ha utilizado a Turabián y ahí nos puede demostrar cómo es la cita o a nivel de pie de página. A nivel de pie de página, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, el pie de página que ustedes ven no está en APA. No está en APA, está en otra versión. Como verán, el pie de página tiene su funcionalidad, pero va a depender mucho de nosotros. Miremos, por favor, la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva. Ahí está. ¿Sí? Lo que sostiene Humberto Eco. Nuevamente aquí, miren, este texto es mucho más grande que el anterior y utiliza el superíndice.
Les diré algo anecdótico. Cuando yo empezaba a escribir, yo no sabía si, por ejemplo, el punto final, que ahí está después del pronombre ella, se pone después del número 2 o antes. Y uno con la práctica ya se da cuenta que es al final de la palabra, no al final del superíndice. Pero con la práctica, colegas. Razón por la cual, y así muchos ejercicios hemos logrado ya con la práctica, me permite decirle algunas cosas que son consecuencias de las deducciones. APA no es, colegas, para aprenderla de memoria. Por eso es manual. Debo tener la versión. Hay una versión de la Universidad de una universidad de Colombia, ya, la Javeriana. Tan luego sale la versión última, ya, la Universidad Javeriana inmediatamente saca su propia versión, que es una versión de más o menos 45, 50 páginas. Y es que con esa versión, la Javeriana trabaja. La Javeriana es una universidad impresionante, tal cual diría yo, la católica o la del Pacífico acá en Perú, y tiene su propia condición. Casi semejante a ello hace la católica. Y esa es una combinación, no estrictamente, no emplean el estilo puramente APA. No emplean esas condiciones. ¿Ya? Digo esto, ¿por qué? Porque una de las condiciones es que tengan sus propios puntos de vista sobre el pie de página. En este caso, miren ustedes, está tal cual como lo recomienda APA, como lo recomienda en APA. ¿Y cómo se sabe eso, profesor? Es que cuando dice ahí cómo se hace una tesis y está en cursivo, es porque es libro, lo sabemos, lo sabemos. Y cuando es artículo, no va en cursivo. Y en fin, hay detalles que se manifiestan, hay detalles que se tienen. En este caso, ya, Humberto Eco tiene otra versión de los pies de página, que es distinta a lo de Tumiarán. Lo que aquí se demuestra es que el pie de página aquí, tiene ese comportamiento, tiene esa característica. ¿De acuerdo? Tiene esa característica. Bien, la siguiente diapositiva, por favor. Pies de páginas especiales, dice aquí. En algunos casos, los estudiantes dicen, ¿cómo hacemos, profe, para registrar o referenciar fuentes de información? En cada versión que cambia, que APA cambia, mejora sus condiciones o nos da una nueva perspectiva y añade situaciones que con el tiempo este, es necesario, ¿no? Es necesario. Al igual que en artículos donde no se sabe la fecha de publicación, no se sabe el número de edición, no tiene ISSN o no tiene el DOI, en los libros pasa lo mismo. Más todavía si son libros muy antiguos, encontramos eso. Igual pasa con los audios, las grabaciones o, por ejemplo, imágenes fotográficas que no sabemos a quién atribuirle. Y en algunos casos porque como no sé a quién atribuirle, lo dejo, se me va. Cuando en realidad APA nos dice claramente cómo hay que hacerlo. En este caso, por ejemplo, si tuviéramos una cita de la internet, miren en esas condiciones cómo es que se plantea, después de la cita, cómo es que se puede al final dejar el link en color. Claro, ahí sale en color porque es una situación didáctica la que nos manifiesta. En realidad en el libro aparece en blanco y negro, ¿no es cierto? En blanco y negro. Dice, en los últimos años, la información académica disponible por Internet ha aumentado exponencialmente. Por lo tanto, es frecuente ver en las bibliografías de escritos académicos referencias a fuentes que se han consultado en el Internet. Habitualmente es así. Wikipedia, monografías.com,
que ya no son páginas tan cercanas a uno, porque a veces hemos empezado por ese espacio, pero Internet es lo más recurrente. Dice, para identificar estas fuentes debe incluirse, además del autor y título, la fecha de publicación electrónica, la fecha de la última actualización disponible y la fecha en que se sucedió, que se accedió al sitio web y se tomó la cita, así como la dirección electrónica o URL. Y ahí nos dice, miren el detalle, entre esos símbolos, esos signos, y ahí el superíndice número 5. ¿Qué pasa si no utilizamos lo que nos dice APA? Sencillamente afecta, cuando Turnitin ya cumple su papel, se afecta a la cita. Por esa razón es que APA se recomienda, ¿de acuerdo? APA se recomienda. Bajo esta lógica, en el pie de página puede ir todas aquellas aclaraciones que son necesarias, incluso testimonios que ameritan o conversaciones que se han tenido y que no tengo digamos, la autorización para utilizar esa conversación, que puede ser de mi amigo incluso, que puede ser de mi maestro incluso, o de cualquier otra persona, y que estoy obligado a mencionar y a decir dónde se registró. Jorge, ¿qué nos dices? Y justamente en eso tenía un caso, le explico, yo cuando comencé a estudiar el inglés, cuando era más muchacho, hace como 20 años atrás, bueno, la Muy cuestión es de que muchacho, muy bastante muchacho, más de que los 20, a ver, fue allá por el 2003, ya saqué su cuenta. No hay problema, Jorge. Y bueno, entonces, ¿qué sucede? Yo para practicar mi traducción, mi entendimiento, yo me puse a traducir unas revistas, cómics, ¿no? Que se le llama. Eh, no, el término correcto se llama manga japonés, porque en ese tiempo lo Manga. leía. Sí, manga, porque me di cuenta que algunos capítulos estaban en español, digamos, en el 50, mientras que en inglés estaban por el 300. Entonces, chequé. Entonces dije, bueno, de paso que leo, aprendo. Y justamente había ciertas frases que no se encontraban en un libro, sino que se interpretaban por cómo lo usaba la gente. Porque yo me puse a buscar justamente porque la traducción que yo le encontraba no tenía sentido. Era Bit of Encyclopedia Monster, algo de, si se traduciera mordida del Enciclopedia Monster. No tenía sentido traducirlo. Mordida en la Enciclopedia de Monstruos. Entonces yo buscaba en foros de inglés porque me puse a buscar en los contextos, Ujú, libros, páginas, varios, y en un foro, justamente personas que hablaban español e inglés se ayudaban entre ellos, mencionaba que en algunos casos, un parte mencionaba que en algunos casos, SBIT también se podía utilizar para referirse a un fragmento, pero un fragmento arrancado por una mordida. Entonces hice clic. ujú, Claro, tiene sentido, se hablan de una enciclopedia de monstruos, obviamente se están refiriendo a un fragmento, ¿no? Un fragmento arrancado de la mordida del monstruo, ¿no? Entonces dije, la traducción correcta de esa frase debe ser fragmento de la enciclopedia de monstruos. Pero en estos casos no estaba en un libro, estaba en un foro, ya. como dice, de un uso que le daban las personas en el idioma. Sí, ya. Mientras escuchaba, Jorge, te agradezco mucho. Cuando encontramos ese tipo, estamos hablando de préstamos lingüísticos, ¿no? O de palabras muy usuales que no se castellanizan o que ya se castellanizaron, pero que no es del idioma y que merece la explicación. Hace un buen tiempo escuché la palabra turistear. Me llamó la atención que alguien diga, voy a turistear. Deduje por el eczema que es de turismo. Y yo ya motivado por ello, porque dije, aquí hay una palabra que está siendo utilizada y para querer manifestar alguna actividad, alguna actividad. Bueno, dijo, pero pregunté a la persona dónde se ha escuchado. Me dijeron que en el sur de nuestro país.
y cómo es que llega aquí esa palabra. Si yo esa palabra la escribo aquí, lo más probable es que no sea muy familiar. Fui al diccionario y sí está la palabra. O sea, es un verbo que explica la acción de hacer turismo. Lo que para nosotros es ir de viaje, ¿no? Si quisiera yo sorprender a alguien, ¿le puedo colocar en cursivo? No, porque está en el diccionario. Pero sí puedo aclarar de qué se trata esa, y puedo decir palabra muy usual o recurrente en el sur peruano, en fin, o sea, puedo yo hacer un tipo de comentario ahí. O porque la escuché también. Palabra lograda en una conversación coloquial que define o caracteriza acciones propias del turismo. Entonces, miren, el pie de página ayuda bastante en la medida en que contextualiza, objetiviza, precisa, delimita también el concepto, el concepto. Chachapoyas, por ejemplo, tiene un arraigo muy importante. Las palabras tienen arraigo quechua, tienen otro origen y se han convertido en formas coloquiales, en formas tan propias, tan ricas, tan exquisitas, que hace que el hablante se defina a sí mismo. Y habitualmente se emplean por una situación antagónica, en un sentido de cariño, de afecto. Y ese tipo de expresiones se pueden recoger y se pueden especificar, ¿no es cierto? ¿Cómo se determinan esas cosas? Cuando, por ejemplo, unas personas en el habla emplean palabras que para algunos pueden ser peyorativo y para otros no. Entonces, para delimitar la situación peyorativa o de desprecio o de indiferencia, se explica esa funcionalidad y con ello estamos contribuyendo no propiamente a estandarizar el lenguaje, sino a dar a conocer al lector por qué se utiliza, ojo, porque ese uso o esa incomprensión puede generar incluso un rompimiento de relaciones humanas en el centro educativo. En el año 2016 y 17, el ministerio capacitó a todos los directores del país y en las monografías que nosotros revisamos, encontramos muchas palabras, muchísimas palabras que ameritaban colocarlo en un contexto en pie de página, porque en la universidad los revisores apuntaban, o sea, buscaban precisiones. Entonces, no podemos quitarle mérito a ese ejercicio, aun cuando sea una sola palabra, aun cuando sea una voz que es muy coloquial y que se escribe, por ejemplo, de manera indistinta, de manera indistinta. Jorge, ¿algo más no tienes que decir? Ah, está con la manito levantada ahí. Bien, bien. Ya Entonces, está. miren, ve, entonces fíjense, digamos aquí en esta última parte, en el último día ya que nos toca, si a lo mejor quisieran escuchar mi punto de vista, yo soy partidario de los pies de página. Eh, le doy especial importancia al pie de página, ¿ya? Y en los estudios sociales, yo sí considero que es necesario hacerlo siempre y cuando no se abuse de ello. Por ejemplo, no podría pensar que en un libro de 80 páginas existan 80 pie de páginas. Yo no lo haría particularmente, a pesar que el libro de Gardner, que tiene más de 300 páginas, creo que en todas las páginas tiene pie de página y exageradamente amplias, que transgrede, lo dije, que transgrede las normas APA. Sería bueno ser prudente también, sería bueno ser, digamos, diría, contemplativo del conocimiento, buscar otra forma en cómo se pueda desarrollar, cómo se pueda contemplar. En algunos casos he tenido algunas experiencias en cuanto, por ejemplo, por querer avanzar en páginas, colocan abundante información en pie de página y como que ya el autor pierde estilo porque le da espacio al pie de página, le da espacio al contenido del pie de página y él ya no está presente en ese escrito, ya no trasciende. Si de eso se abusa, prácticamente el autor ya deja de ser autor
y pasa al plano de la compilación o la antología, algo que no debería ser así, ¿ya? No debería ser así. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, les dije al inicio, tal cual ayer, aquí hay una desproporción, ¿no? Desproporción de la información que hay. Hay 12 presentaciones, 10, 11 le pertenecen a pie de página como un recurso, colegas, como un atributo, como una forma de entender organiza, cómo se organiza, cómo se manipula, cómo se discrimina, cómo se precisa la información. Finalmente, el autor es quien decide dónde y cómo escribir lo que piensa, lo que siente. Como lo dije también, desde que empezamos a hablar, colegas, desde que tenemos ese contacto visual, verbal, emocional con nuestros estudiantes, desde que le transmitimos el conocimiento, ya somos autores. Es cierto que tenemos mucha teoría en nuestro esquema cognitivo, pero también tenemos la experiencia, también tenemos esa expertise y que al combinar esas cosas ha surgido otro tipo de conocimiento. Entonces, como una situación, si se quiere, a ver, a modo de resumen, el pie de página es un elemento que contribuye significativamente a contextualizar el tipo de conocimiento que tenemos, a darle el sentido real, que a lo mejor uno puede ser muy ligero, pero necesita aterrizar y el pie de página nos ayuda, por supuesto, sin que se abuse del uso del pie de página, ¿de acuerdo? Ahora sí, vamos a los procesos editoriales. Eh, lo que vamos a compartir ahora es lo que nuestra editorial cumple o que algunos pasos debería cumplir, pero justamente este espacio es como para entender cuál es el rol que nos corresponde cuando ya estamos en estos procesos, cuando ya estamos, digamos, avanzados en la redacción. Yo ya estoy al 95% de mi libro y digo, yo ya estoy en condiciones de ir averiguando más cosas o de asimilar más procesos que me garanticen la publicación. A eso le podemos llamar procesos editoriales. La diapositiva siguiente, por favor. Ahí está, ahí está. Miren, lo que observan en el lado izquierdo, ¿ya? Son digamos, los pasos genéricos o por los que todo autor tiene que pasar, ¿ya? Tiene que pasar. Si nuestras pretensiones es, por ejemplo, calificar como docente investigador y lograr ser RENACID, estamos obligados, colegas, a buscar o estamos obligados a someternos a la evaluación por pares, a la evaluación por pares. La condición anónima juega un papel muy importante, colegas. Uno envía el libro a la editorial y la editorial cumple sus procesos antes de enviar a los jueces pares. Y cuando lo envía de manera anónima. Es decir, el autor no sabe quién es su evaluador y el evaluador no sabe a quién está evaluando. Eso garantiza una condición importantísima que es la neutralidad. Y además, porque es una tradición desde 1665, por si acaso. Poco tiempo después, cuando Gutenberg nos hace conocer la imprenta y Faraday y su amigo Albert Einstein ya estaban escribiendo cada lunes de cada mes y ellos necesitaban esas condiciones. O sea, no es una rigurosidad. Hoy a nosotros que estamos empezando nos puede parecer extraño, pero en realidad, en las prácticas editoriales, es una tradición que el libro, que el testimonio sea revisado por otras personas. Una vez que ha sido evaluado por ellos,
viene la parte resolutiva. Pero aquí hay un tema interesante. ¿Qué pasaría si los pares tienen opciones distintas? Dos aprueban y uno no aprueba. Dos aprueban y uno no se pronuncia. O venció el plazo. Venció el plazo. Según las políticas o según las normas de la editorial, ¿de acuerdo? El editor es responsable de ese acto resolutivo. Es el editor. Es decir, se hace responsable de la edición del libro. En algunos casos, cuando los jueces manifiestan ideas totalmente opuestas y no hay forma de conciliación, la editorial, en este caso nuestra editorial, está en la obligación de, según sus normas, o busca a un cuarto par o toma la decisión también ahí. Y esa decisión y esa condición resolutiva sencillamente hace que el autor y la editorial lleguen a un acuerdo, que pueden ser acuerdos institucionales, acuerdos contractuales, o sea, se firma un contrato o se asume en la condición de investigador cuál es el papel que tiene respecto del informe, de respecto del libro que tiene, y cuál es el rol que tiene frente a, a su propio trabajo y el rol que tiene frente a la propia institución, ¿verdad? Porque aquí déjenme decirles, si yo entrego mi libro a la editorial, yo no pierdo mis derechos. Y la editorial, su labor es cautelar los derechos, pero también son suyos. O sea, se comparte el derecho, que es motivo que es motivo de las normas que están, supongo yo, en el estatuto, en el reglamento, en toda la parte normativa establecida. ¿De acuerdo? Con los procesos de acreditación en los cuales estamos involucrados, nos van a comprometer posteriormente. Hay estándares que dicen si los estudiantes utilizan el material publicado por su maestro. O sea, nos van a obligar, ya. Si no queremos verlo así, yo se los digo. O sea, estamos obligados a demostrar que sí escribimos y que ese material está utilizado. Ese ejercicio forma parte de un acuerdo o de respeto a la consideración a las normas establecidas. Hay una revisión ya no del contenido, sino de revisión más genérica, estructural, que ya va dándole forma a nuestro libro. Pero ¿de qué se encarga esa revisión? Ya un poco no del contenido, sino, por ejemplo, de la forma externa del libro. El tamaño, el formato, la ortotipografía, la calidad de la impresión, el gramaje, en qué tipo de papel se va a utilizar, si es un papel cuché, un bond de 70, un color pardo, un papel avena, en fin. La industria de papelera de colombiana es impresionante por la calidad de papel que utiliza y los libros tienen una característica importante. Pero al margen de ello, yo estoy seguro que sí han visto, hay libros que se venden embolsados, plastificados, o sea, con plástico. A ese nivel se tendría que llegar. No es que nos entreguen el librito en una cajita, ¿no? Cajita reciclada, no. Incluso ese embalaje viene con su propio sello de la editorial. Y que esas cajitas, lo he notado y lo he visto, y así he recibido, por ejemplo, los libros que he escrito, en unas cajitas exactamente, por ejemplo, para 84 libros, para 100 libros, porque son cajas especiales para ello. De tal manera que esa revisión que ya lo hace la editorial, el responsable de la editorial o el equipo responsable editorial con el autor. Hay una firma de un contrato de edición, si es la primera edición, si es la segunda edición, si el editorial puede o no publicar más de una edición, ¿verdad? O no puede también.
ese contrato tiene que ser muy específico o, en su defecto, las indicaciones o las normas deben estar muy claras para saber cuáles, digamos, cuáles son los beneficios que el autor tiene y cuáles son los beneficios que la editorial también tiene. Luego viene el proceso de producción. Cuando hablamos del proceso de producción es como que ya estamos mirando el libro que ya entró a la imprenta. Evidentemente, al entrar a la imprenta ya las condiciones ya han sido todo formales, ya aquí no hay marcha atrás. Pero para que se llegue a ese momento, el autor, según las normas de la editorial, da el visto bueno, firma, firma el documento. Y con eso ya la editorial se libera de responsabilidad, se libera de responsabilidad. ¿Qué implica eso, colegas? Que cuando la editorial nos entrega el libro y nos dice, por favor, dele el visto bueno, finalmente es el autor quien da el visto bueno, quien da el pase para la publicación, lo cual significa que el autor tiene un gran compromiso y tiene mucha responsabilidad frente a ello. Y el siguiente paso, el paso en que a veces nos genera muchos problemas, nos genera a veces estancamientos o hasta nos decepcionamos, ¿no? El libro está escrito, está guardado ahí, pero no se difunde, no se distribuye, porque los canales no son los adecuados, los canales fallan, fallan. Ténganlo por seguro, lo más probable es que en la difusión, en la distribución del libro, perdón, estos procesos de distribución del libro, difusión del libro, es decir, desde que se empieza a escribir hasta que llega el autor, los procesos elevan los costos, elevan demasiado los costos. Y un libro que puede costar, se me ocurre, por favor, 20 soles, 25 soles, llega a costar 60, 70 soles, porque así es. Hay necesidad entonces de que las editoriales tengan esas formas. Lo dije hace poco, que tengamos, por ejemplo, espacios académicos, que tengamos la opción de organizar las ferias del libro, tengamos librerías, desarrollemos clubes de lectura, espacios donde los estudiantes puedan leer, puedan comprar también sin el menor prejuicio. Pero lamentablemente esas cosas no se dan. Entonces, cuando hablamos de estos elementos que están en el segmento celeste, ¿qué es lo que genera? Y ahí están algunas ideas. Toda persona empieza autopublicando, es decir, el autor escribe, se corrige, se evalúa, diseña su tapa, diseña su contratapa, él hace todo, lo hacemos todo y no dejamos que otras personas especializadas lo hagan. Y eso sí es admitido, por si acaso, ¿ah? Sí es admitido. Cuando el libro se registra en la Biblioteca Nacional de nuestro país, ahí se manifiesta si eres el autor o eres el autor editor, ¿ya? Eso está escrito. La corrección y la autocorrección son procesos que siempre se van a dar. Lo ideal sería que la corrección de estilo sea desarrollado por otra persona, ¿ya? Lo dijimos ayer y estos días, el corrector de estilo limpia el lenguaje, purifica el lenguaje, estandariza el lenguaje, sin tocar o sin maltratar la idea o sin orientar la idea por otro lado. El libro puede ser el digital o impreso, ebook, la forma. A ver, el ebook es un libro electrónico y algunas editoriales a quien le compra le dan una clave. Si pierde la clave, se olvidó del libro. Y otra es el libro en PDF y otra es el libro impreso. Eso también es materia de cómo es que se llega a un acuerdo con la editorial para que sea publicado.
Entonces, puede ser que una primera edición sea impresa y la siguiente sea digital, no hay ningún problema, o al revés también. En la primera edición participaron 2 autores, en la tercera participaron 3 autores, pero evidentemente hay cambios cuantitativos y cualitativos en el contenido. Eso sí es posible, eso sí es posible, ¿de acuerdo? Hay una, confusión o se prestan a situaciones ambiguas cuando se define qué es la editorial y quién es el editor, ¿verdad? La editorial es la institución, es la empresa, el editor es la persona, ¿de acuerdo? Digamos que las categorías que están observando en el lado rosado, en el lado derecho, desde su punto de su ubicación, es casi una glosa propia de estos trabajos, ¿ya? El índice, sabemos que es el contenido enumerado o jerarquizado o clasificado que se presenta. ¿Qué se ha notado últimamente? Que el índice o la tabla de contenidos ya no aparece en las primeras páginas, sino aparece en las últimas páginas. ¿Cómo se originó? Son formas muy particulares de las editoriales, de ofrecernos así la información. La maquetación es el ejercicio que tiene el maquetador, el diseñador gráfico, el experto en este tipo de menesteres. No lo hacemos nosotros. Y eso tiene un costo también. Todo lo que ustedes están viendo aquí tiene costos que se corresponden estrictamente con las habilidades, competencias, capacidades en este caso del maquetador, del maquetador. Una persona para que pueda maquetar un libro necesita de la perspectiva del autor. Lo primero que te pregunta es, ¿y cuánto de alto y de ancho quiere que su libro tenga? Yo le puedo sugerir un tamaño, pero me dice, es que su tema da para formato medio A4, o sea, para narrativa. No haga usted otro formato porque no es el más adecuado. Sin embargo, usted decide. Entonces, ya el maquetador ya dio su punto de vista, ya dio su punto de vista, ¿de acuerdo? Página legal, refiérase a la hoja de créditos, que es lo mismo, donde se escribe, se manifiestan todos los documentos. En el caso peruano se exige 13 elementos, 13 elementos. La otra categoría es muy usual entre nosotros. Alguien inventó la palabra similitud cuando nuestros textos se enfrentan a Turnitin. En realidad, colegas, es plagio. Así sea el descuido de la persona, es plagio. Pero bueno, es parte de. Cuando la empresa editorial ha tenido todos los argumentos suficientes y necesarios para comunicar al autor, le hace saber a través de una propuesta editorial. En esa propuesta editorial está enmarcado todos los atributos de la publicación y las formas de publicación. Yo tengo un contrato con una editorial española, ya, que yo perderé mis derechos de autor después de 80 años de fallecido. Así de simple. Y las normas así lo establecen. Evidentemente, y anualmente tengo que firmar documentos de los créditos que uno ya está percibiendo, son mínimos, pero así se empieza. Entonces, esas propuestas editoriales son de gran alcance, que en algunos casos contribuyen o retribuyen, colegas, a nuestro acervo. Es decir, se está construyendo el legado académico del autor. Las galeradas o las galeras, aquí en Perú se conoce como machote. La palabra machote es propia de una imprenta, pero las galeradas, es decir, las pruebas que la editorial implementa. Es como si dijéramos, voy a imprimir una primera versión y quiero ver qué errores tiene, y vuelvo a imprimir una segunda versión y vuelvo a una tercera
impresión. ¿De acuerdo? Hay editoriales que te dicen solamente se presentan 3 machotes o 3 galeradas, no más. Quiere decir que el autor tiene 3 oportunidades para poder corregir todo su material. Una cuarta observación del autor no le hacen válido. No le hacen válido. Razón por la cual les decía que si nos aventuramos a escribir, hay la necesidad de plantearse un tiempo determinado, ¿no? Es decir, tal mes voy a terminar, tal mes estoy en estas condiciones y eso me garantiza los siguientes procesos también. Cuando miramos un libro, a veces decimos la portada y la portada se confunde con la tapa. No, la portada es la imagen, el dibujo, ¿ya? Y la falsa portada es la misma, pero en blanco y negro, que viene precedida de otros elementos como el índice, el prólogo, la presentación, la introducción. O en algunos casos va después de un separador. La industria colombiana le coloca un separador de color, un papel más grueso, y ya obvia la falsa portada. Los editores también preguntan si desean con falsa portada o no, o que no lleve la falsa portada. Aunque les parezca mentira, un detalle en el libro le genera ciertas condiciones, mejor estatus al libro. Evidentemente también encarece el costo. Es otro costo, así sea una sola hojita. ¿No es cierto? Carátula, falsa carátula es lo mismo que portada y que falsa portada. Ya, cuando hablamos de tapa y contratapa, sí estamos hablando ya de la cubierta del libro. Habitualmente es en papel folcote, algunos en papel cuché de 300, un gramaje de 300, 400 que con el tiempo se quiebra, porque es muy delicado eso. Entonces, una cosa es la tapa, la que protege el libro, tapa blanda, tapa dura, tapa rústica, en fin, son formas que el autor, los autores llegan a un acuerdo y bajo esas condiciones el libro se produce. ¿Qué es lo que sería, qué es lo que sería más adecuado, no? Va a depender mucho digamos, del autor, porque si quieren tapa dura, como los libros antiguos de la editorial Brugueras, unos libros impresionantes, muy bonitos, muy hermosos, si es tapa dura, obliga a que ya no se utilice el pegado, sino el cosido. Y para emplear un libro, o sea, para que un libro sea cosido, los costos son altísimos, que por tradición así han sido, ¿no? Así han sido. Hoy el colado ya no es al frío, sino es al caliente. Rapidísimo se cola, se pega. La última cosa que dice ahí, el lomo, que también tiene sus características. Ahí va mínimamente el libro el nombre del libro, el nombre del autor y el sello editorial. El sello editorial. Entonces, colegas, estas formas, estas características, o por decir esta glosa, que no es la única, colegas, hay más palabritas que, bueno, en su momento eso se puede socializar o ya uno se familiariza cuando escucha a su editor, escucha a su corrector de estilo y nos van diciendo de qué se trata, de qué se trata, ya, para que de alguna manera tengamos cierto conocimiento y decirlo con propiedad, ¿no es cierto? Decirlo con propiedad. Por ejemplo, si ya terminé de escribir, ya ahí estoy en la tercera, cuarta corrección. Diría, ¿estoy corrigiendo mi libro? Yo diría, mejor así, estoy editando mi libro. Estoy editando mi libro. Como es natural, no tenemos un prolijo acercamiento a la nomenclatura o a las categorías propias de este proceso, pero que igual nos entendemos, ¿no? Igual nos entendemos. Entonces, tal vez ahora podamos entender mejor qué hay, colegas, qué hay antes de un libro, qué hay durante la producción del libro y qué hay después de la producción de un libro.
Son 3 etapas enormes, grandes, que nos vinculan obligatoriamente con las editoriales. Ya entenderán lo que representa para la editorial tener alta demanda de libros. Porque cada autor que llega es especial, tiene ciertas características, es exigible y dice, yo quiero que mi libro salga de esta manera, o yo quiero que salga de manera más sencilla. Créanlo, colegas, que en algunos casos lo que llama la atención es la forma de presentación del libro, ¿verdad? Aunque el empleo de papel cuché, por ejemplo, el empleo es un atentado contra la ecología, porque es un papel que primero que su confección tiene alto nivel de contaminación y luego el uso también. Pero lamentablemente es así, lamentablemente es así. Entonces, colegas, aquí tenemos ya nuestra última participación y estamos viendo aquí cuántas cosas, cuántos detalles se pueden ver para que nosotros tengamos satisfacción de haber vivido esos 3 grandes momentos, antes del libro, durante el libro y después de este proceso que implica pues esa búsqueda de la satisfacción, esa búsqueda interesante que nos motiva, que nos motiva. ¿Y qué haría de nosotros, colegas, aquellas personas que sí producimos conocimiento? Sí tenemos esa posibilidad de hacerlo. No importa el tiempo que nos tome, pero le habremos dado seguramente a la universidad lo mejor que tenemos. Y creo que lo mejor que tenemos es esa dinámica contundente del conocimiento que podemos ofrecer. Bien, colegas, tengo licencia para estar con ustedes hasta esta hora, porque ha sido interesante desde el lunes hasta hoy día. Gracias por escucharme, gracias por compartir estas 5 noches y espero haber sido de su agrado, de su satisfacción, de haber llegado como corresponde a fin de que nuestra editorial vaya desarrollándose bien. Roberto, ¿alguna pregunta? Doctor, buenas noches. Quisiera hacerle una consultita, ya Dígame, que me doctor. habló de la editorial española. Yo presenté ya hace tiempo un pequeño libro a esa editorial. Se trataba de papas nativas con pulpa pigmentada y luego, bueno, lo aceptaron y me hicieron firmar un documento así por virtual y nunca me dijeron nada. Entonces, cuando yo voy, por ejemplo, a Europa y quiero comprar un libro y sale ese libro y cuesta 20 euros y bueno, he tratado de conversar con ellos para que se anule, ¿no? Porque realmente yo ni siquiera tengo un puntaje en, en el Renacit de ese libro de la editorial española. ¿Qué es lo que debo hacer, doctor? Disculpe. No, no se preocupe, tirado. Ya sé a qué editorial se refiere. Así se llama, Editorial Española. Esa editorial es depredadora. Mire, colega, tan luego se publican nuestros artículos e inmediatamente ellos están a la casa de los autores. Ellos publican, ellos venden, compran, comercian y nunca nos hacen saber. Yo tuve precaución de eso. A la editorial que yo le comunico se llama Graó, Editorial Graó. Y ahí sí he firmado yo un contrato, ¿no? Y tengo digamos, el documento y el libro está en las páginas, está ahí, entonces no hay duda, no hay nada. Entonces habría que, le diré que no hay forma no hay forma de resarcir eso, pero simplemente que asumir, digamos, la responsabilidad que tenemos, nada más. Sí, ese editorial no es recomendable. Muchas gracias, doctor. Sí, no se preocupe. Acabo
acabo de dejarles en el chat el link donde ahí tenemos el libro. Y permítanme unos minutitos, por favor. Este libro es el primer avance de La Chacana Pregunta como estrategia didáctica a nivel universitario de nuestra universidad. Este libro ha sido financiado por la universidad, por el Vicerrectorado de Investigación. Entonces, colegas, aquí tenemos una opción. Cuando hicimos esto, nuestra amiga Karina Aguayo se molestó mucho. Le digo, pues, que la editorial tiene que cambiar un poquito. Y justamente de eso se trata, de que nuestra editorial tenga ese espacio para avanzar un poco en tema de publicaciones. Gracias, colegas. Ha sido maratónico, pero interesante. Gracias. Bien. Buenas noches nuevamente, estimados participantes. A nombre de la unidad editorial, esperemos en realidad que los temas tratados el día de hoy, en esta semana, hayan sido motivadores para que ustedes puedan producir sus textos. El ponente en este taller ha tratado sobre los elementos que nos sirven como base, como guía para nuestra publicación. En este contexto ya sabemos que el primer peldaño para construir un libro de divulgación científica son nuestras investigaciones. Hemos conocido acerca de la construcción capitular y la tipología textual a utilizar según la investigación que estamos trabajando o que vamos a plasmar en nuestros textos. Entendemos que la corrección de estilo por parte de expertos en esta materia es vital para la pulcritud de nuestra obra. Asimismo, nos hemos ilustrado acerca de los elementos paratextuales del libro, como los títulos, la carátula, los de pie de página, entre otros, el cómo utilizarlos como complemento perfecto para nuestra producción. De acuerdo a la experiencia del ponente, además nos indica que para publicar hay que ilustrarnos acerca de los requisitos y la normatividad como base, considerar las exigencias de la editorial con la que queremos publicar, así como la normatividad de la institución que va a evaluar nuestro texto de investigación. En nuestro caso, o en el caso de los docentes que quieren postular, la institución es Concitec, ¿no? Que quieren postular a RENACYT es Concitec. Esperemos, estimados participantes, que los núcleos temáticos tratados en la ponencia los motive, disipe sus dudas e inspire a superar los desafíos para publicar su libro de investigación. Entonces, como miembro de esta organización, a nombre del Vicerrectorado de Investigación, del Instituto de Investigación y de su unidad editorial universitaria, agradezco al doctor Beder Bocanegra Vilcamango por compartir su experiencia académica. Gracias por el esfuerzo, maestro Beder, amigo. Y gracias a todos los presentes por su presencia. Les esperamos, bueno, en su editorial universitaria con sus textos que van a publicar. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, colegas. Un abrazo. Gracias. Miss Karim, buenas noches. Ayer tuve problemas para la sesión por falta de internet. No se preocupe, maestra. Todos los vídeos van a estar colgados en el canal editorial. Y con respecto a la certificación, si han asistido al más del 50% de las sesiones, de todas maneras su certificación va a ser otorgada. Gracias, Miss. Listo. Gracias a todos. Buenas noches.